Siempre cuando nosotros hablamos de la vida en las constelaciones, a mí me gusta más nombrar una vida con B corta mayúscula porque no es la vida esta la que nosotros llamamos estar vivo, que te late el corazón y vivís, sino esta vida, ¿no? Eso más grande, como dice Hellinger, que es donde nosotros estamos inmersos. Por eso quería hoy enlazarlo con esto de los campos mórficos y morfogenéticos para que comprendamos qué es lo que pasa durante las constelaciones. ¿Qué sucede? Nosotros, en esta experiencia que es dual, nosotros siempre estamos en contradicción con diferentes cosas, o sea, si algo es bueno o malo, lindo o feo. Y obviamente en nuestras relaciones esto también se ve, esta dualidad. O sea que siempre estamos en la alternancia de opuestos. Y las constelaciones nos invitan a que vayamos hacia esa unidad, a esa vida con mayúscula, asintiendo justamente al destino y a todos tal como son. Porque dice Hellinger que solamente este asentimiento es el que nos va a permitir fluir hacia el amor, salir de ese amor arcaico en el que estamos todos metidos e ir hacia ese amor, bueno, podemos decir el amor que ve, ¿no? Y nuestra vida se va transformando a medida que vamos asintiendo. Mientras estamos en el rechazo, obviamente nuestra vida no estamos en sintonía, dice Hellinger. El que yo pueda reconocerme como hija de, me sintoniza con la vida, porque justamente este simbolismo, ¿no?, que representan los padres, es lo que me dice yo soy hija de estos dos seres, ¿no? Y eso me sintoniza con algo más grande y me permite estar en la fuerza. Cuando yo estoy en la fuerza, cuando estoy en ese asentimiento a mis padres, puedo estar cumpliendo con las tres leyes que son la de jerarquía, la de pertenencia y la de dar y recibir. Si yo no puedo estar en ese asentimiento, obviamente no voy a estar cumpliendo esas tres leyes de las que tanto habló Hellinger, ¿no? Entonces, nosotros como terapeutas, cuando observamos ese campo de conocimiento, bueno, el campo, tenemos que prepararnos para justamente estar en ese asentimiento nosotros hacia la vida, para justamente estar en respeto hacia el destino tanto del perpetrador como de la víctima, y no solamente aliarnos con la víctima. Eso es lo que nos va a permitir a todos poder constelar, a pesar de que pareciera que es algo difícil, ¿no? ¿Cuál es el primer movimiento que nosotros hacemos referente al cliente hacia sus padres? Es llevarlo desde ver esa madre o padre desde el estado niño al estado adulto, para que él justamente pueda decir sí. Si nuestro cliente se resiste un poco a esto, es que justamente nosotros vamos a tener que volver a hacer ese movimiento hacia dentro de nosotros mismos, conectar otra vez con nuestro asentimiento a nuestros propios padres para sintonizar con los padres del cliente. Esto que vamos a ver hoy, que ya hablamos la otra vez un poco, pero ahora lo vamos a ver un poco más en profundidad, habla sobre los campos mórficos y los campos morfogenéticos. Todos nosotros creemos que la mente, lo que llamamos mente, es el cerebro. Eso lo tenemos muy internalizado y todos creemos que el cerebro es la mente. Más allá de que los científicos estudian el cerebro y cómo funciona, y hoy en día está todo tan avanzado con respecto a cómo funciona nuestro cerebro, la mente en realidad va más allá del cerebro, de esto que tenemos acá adentro en el cráneo, de esa masa cefálica. Claro, es difícil comprender lo que es la mente, porque justamente la mente, de esta que estamos hablando aquí, es algo que no se ve. O sea, es invisible,
no es como el cerebro que es visible, sino que es invisible y que es no local, o sea, no espacial y es atemporal. Esa mente, nosotros podríamos, para poder comprender lo de la mente, hacer la analogía con el teléfono celular que usamos hoy en día, que nosotros encendemos el celular y sabemos que estamos conectados a una red Wi-Fi, a un internet, y esa red está más allá de lo que es la materia de nuestro teléfono, pero está conectado por una red que es invisible. Bueno, nuestras mentes, o sea, los campos de nuestra mente, están más allá de nuestro cerebro. A mí me gusta llamar como que está alrededor, así, algo así, ¿no? Que yo no lo puedo ver. Y claro, como esta conexión, tanto como el Internet, es invisible, dio lugar a muchas teorías. Por eso hoy en día, bueno, hay miles de teorías, ya la de las cuerdas, bueno, todas las teorías que han salido últimamente. Todos estos tratan de explicar cómo es que nosotros estamos conectados. Y justamente este señor, Rupert Sheldrake, fue el que más avanzó en esto. Pero este Sheldrake dijo que a nosotros nos educaron para que creamos que la actividad mental no es nada más que actividad cerebral. Solo creemos que cuando decimos mente, hablamos del cerebro. Pero nuestras mentes se extienden mucho más allá del cerebro. Se expanden a través de campos que nos vinculan con nuestro entorno y a los unos con los otros. Este famoso, que las almas están unidas, podríamos decir que se está refiriendo a esto. Estos campos mórficos, estos grupos sociales, ¿no? Diferentes que existen, están conectados y nos conectan justamente por más que nosotros estemos a kilómetros de distancia. No importa la distancia, porque como el Internet, ¿no? Podemos estar conectados, una persona que vive en Argentina con otra que vive en España, con otra que vive en China, en Australia, etcétera, etcétera. Como que parece que lo del Internet lo podemos llegar a comprender y decimos, ah, sí, claro, la red Wi-Fi, pero es invisible. Sin embargo, lo mismo sucede en la naturaleza. Nosotros, como no lo vemos este suceder, quizás vemos los efectos, pero no vemos cómo sucede, a veces, como es tan abstracto, nos cuesta poder comprenderlo. Por eso cuando constelamos se producen todos estos fenómenos, por eso es fenomenológico, y decimos, uy, ¿qué está pasando acá? Esto es debido a los campos mórficos. Los campos mórficos sostienen que cuanto más a menudo se repiten los patrones particulares de actividad, más habituales tienden a ser sus reproducciones. O sea, más se repite un patrón, mayor hábito crea. Y esto se debe a que llevan una memoria incorporada, que está dada por la autorresonancia, con el pasado de una unidad mórfica y por resonancia mórfica con todos los sistemas similares anteriores. Esto podría entenderse, yo la verdad que la manera que más fácil la tengo de entenderlo es, si yo tomo una manzana, yo veo el todo y digo, ah, esto es una manzana. Pero si yo tomo un pedacito de esa manzana contiene lo mismo que la manzana. Parece que es un pedacito, pero tiene las mismas características que la manzana. Claro, al píxel ese que separé yo le llamo pedacito de manzana y a la manzana entera le llamo manzana. Eso es lo que nosotros hacemos. Nuestra mente dice, si está separado, es distinto. Vemos un cuerpo y otro cuerpo y decimos, este cuerpo es diferente a este otro cuerpo, este objeto es diferente al otro objeto. Basta. Pero nosotros, en esto de los campos, tenemos que comprender que todos estamos en resonancia con todo. Si ese pedacito de la manzana al cual yo llamo yo, pertenece a la manzana. Por eso este asunto de la necesidad de pertenecer, porque cuando yo siento, yo me puedo creer que estoy aparte, pero justamente yendo aparte es como sufro.
Por eso la separación es el problema de todo, ¿no? De todo, todo, el problema es la separación. Ese campo mórfico es solo información. Y para los seres humanos esa información es paradójica, porque por un lado estoy impulsado a imitar tanto lo doloroso y desordenado como lo que es creativo y autónomo. Si bien esta imitación es instintiva, nuestra voluntad consciente se pone al servicio de ella, pues el motor que nos mantiene en la repetición es la sensación de seguridad que me da la repetición y el sentimiento de culpa que nace si yo quiero prescindir de esa imitación. Por eso comprender esto es fundamental, porque eso es lo que pasa en toda constelación. Yo quiero pertenecer, pero al mismo tiempo quiero estar aparte. Es ese conflicto que tenemos todos los seres aquí en la Tierra. Parece que tenemos problemas de todos tipos, que el niño interior, que la neurosis, que la psicosis, que no sé qué sé yo qué, todos los problemas que hay, diferentes enfermedades, no sé qué. Es que todas en realidad se deben a esto. Todos tenemos una división interna. Estamos escindidos. Por eso hablamos de masculino y femenino, esas energías que se contraponen. Esa energía creativa con esa otra energía que va hacia adelante. Entonces, ¿qué sucede? Parece que nosotros, si vamos para un lado, no podemos ir para el otro. Entonces nos cuesta integrar, nos cuesta vivir en la unidad. Por un lado necesitamos ser autónomos, pero cuando soy autónomo y digo yo, siento culpa. Y cuando me siento en unidad, me dan ganas de separarme. Y ese sentimiento conflictivo es debido a esos campos, porque estamos todos metidos en el mismo campo. No lo vemos, pero así es como sucede. Por eso que las constelaciones muestran lo que muestran, porque si no, no lo podrían mostrar. ¿Qué pasa? Nosotros, por esta misma resonancia, le llaman resonancia mórfica, estamos agarrados ahí. Y seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Por eso la constelación a lo que me lleva es a que yo pueda salir de esas repeticiones y dejar de hacerlo como los otros, dejar de imitar. Pero solamente logro salir de un campo justamente cuando me rindo con humildad y tomando conciencia de los millones de personas que están atrapados en ese campo y agradeciendo a los otros, es de eso que yo me quiero deshacer, que en un principio me ayudó, pero que ahora ya está, se terminó. Gracias. Por eso nosotros decimos gracias al otro, a ese que decimos que es otro, mi papá, mi tío, mi hermano, mi abuelo. Le ponemos nombres, pero es que en realidad somos nosotros mismos. Yo le puedo decir gracias por ser como eres, porque justamente eso es lo que deshace la repetición. Me suelta del atrapamiento de esa resonancia del campo mórfico. O a cada campo yo le digo, te honro, te agradezco y te dejo partir. Ese sentimiento de humildad ante ese hábito, esa memoria, ese campo al cual yo estuve tanto tiempo obedeciendo, también le agradezco porque en su momento me sirvió, me fue útil. Por eso le agradezco. Le agradezco, lo honro y lo dejo partir. Por eso tengo que ser humilde y esa es lo que más nos cuesta cultivar. Ustedes cuando constelen van a ver que justamente lo que prepondera en una constelación es la arrogancia. La arrogancia es lo contrario a la humildad, en el cual yo me arrogo y creo que yo soy superior a o inferior a, porque también si me considero inferior también es arrogancia. Tanto un movimiento como el otro, lo único que hacen es hacerme sentir que yo soy importante y mejor que otros. Solo cuando yo le digo al campo,
que el campo obviamente es invisible, ¿no? El campo sería todo lo sistémico, todo mi sistema. Me reconozco, soy como todos vosotros, es que ahí estoy entrando en la humildad. Al principio me ayudaste a sobrevivir, te amo, pero ya he crecido y esto ha terminado. Por eso fíjense en que las frases que usamos, las constelaciones, tienen que ver con esto. Soy uno de ustedes, soy como ustedes. Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí, pero ya basta, ya he crecido, esto ya ha terminado. Todas esas frases son las que abren, ¿sí? Y permiten, nos permiten salir de esos campos. Este famoso Sheldrake, que después yo el otro día encontré un video de este, no sé quién lo hizo, pero un video muy bonito, pero que dura como 50 minutos, de este señor, que está explicado así más profundamente, ¿no? Ustedes si lo quieren mirar, busquen en YouTube que hay un video que explica los morfogenéticos, los mórficos, la resonancia. Esta palabra morfo justamente viene de forma, y los campos morfogenéticos son campos de forma, son patrones, son estructuras de orden, organizaciones. Por eso los campos están organizados. También tienen justamente cristales y moléculas, dice. Y cada tipo de molécula, cada proteína, cada una de ellas tiene su campo mórfico. Por ejemplo, el campo de la hemoglobina, el campo morfogenético de la insulina. Cada tipo de cristal, cada organismo, cada tipo de instinto, patrón de comportamiento tiene su campo mórfico. Porque hay un orden, ¿no? En la naturaleza hay un orden. La naturaleza podríamos decir que es el único sistema que está en orden. Después todos los otros sistemas, que son los creados por los humanos, sistemas familiares, los sistemas gubernamentales, los sistemas económicos, los sistemas educacionales, todo eso son fallidos, porque están creados por el hombre. Todos esos son los que presentan caos y desorden. El de la naturaleza no. Y todo esto está unido también, por eso esta famosa cadena de ADN, ¿no? Todos están unidos, por eso hay, es como una cadena justamente de eslabones. Estos campos morfogenéticos, ¿sí? Un señor, Gariaev, que fue justamente el que habló del holograma. Nosotros, dice él que nosotros estamos metidos en un holograma de ADN ondulatorio. Ese holograma muestra justamente nuestra imagen o la imagen del ser con mayúscula realizado. No Silvina realizada, porque nosotros somos totalmente individualistas y vamos así, ay, yo que me iluminé. No, no. El ser, que somos todos, el ser, somos todos los 7.000 billones de humanos, realizado es un holograma. Representa la inclusión y la trascendencia de todo lo ocurrido en el sistema al que pertenecemos. O sea, cuando yo trasciendo, cuando yo voy más allá, ¿sí? Cuando yo me veo en unidad, cuando me reconozco como uno, pero no uno Silvina, sino uno el ser, que todos somos el mismo. Por eso tenemos que comprender esto de que nosotros no constelamos personas. Mientras ustedes crean que constelan personas, yo sé que la persona es la que cree que tiene el problema, y es el mío. Estamos ahí, estamos así. Pero bueno, en un punto la ficha cae. Mientras tanto, bueno, vamos haciendo lo que podemos. Creemos que constelamos al otro, que yo soy la consteladora, el otro el cliente. Bueno, el juego de la proyección se juega así acá. Está detrás de las bambalinas, no es esto, no es esto que yo estoy viviendo acá. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a ponernos en el centro vacío y a dejar de
a ver cómo podríamos decir, darle tanto drama a lo que le pasa al cliente. Bueno, lo que nos pasa a nosotros igual. Yo sé que uno le pone drama. Ay, Dios mío, lo que me pasa. Es que ahí es donde justamente cuando yo salga de ahí, cuando yo, digamos, yo digo todos, ¿no? Salimos de ahí, es que ahí realmente estamos en ese ser con mayúscula. Mientras tanto, estamos, bueno, como podemos, haciendo cosas para lograr mejorar, porque en esto que necesitamos mejorar tiene que ver con una comparación, con algo que yo le llamo que eso es bueno y a donde yo quiero llegar. Pero no me voy a ir del tema porque si no nos vamos de los campos, pero vamos a ir con el campo. Entonces, los campos mórficos no solo vinculan a los miembros de un grupo, sino que también se unen a la memoria inherente a su especie. O sea, por ejemplo, nosotros que somos la especie humana, estamos en el campo mórfico de los seres humanos. En cambio, los morfogenéticos no son tan repetitivos y estáticos como los mórficos, sino que tienen que ver con la evolución. O sea, estas teorías famosas de dónde venimos y cómo va evolucionando. Esto de la genética, tiene más que ver con la genética. Pero tanto los morfogenéticos como los mórficos, hay autores que los toman por igual. Nosotros en realidad trabajamos más con los mórficos en el campo, la constelación, pero para que ustedes sepan de dónde vienen. Para mí entender, los morfogenéticos serían los que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo, y los mórficos pertenecerían al inconsciente más personal, ¿no? A lo que también Hellinger le llama el alma grupal, sería el campo mórfico, y eso algo más grande sería el morfogenético. Yo lo entiendo así, es mi comprensión, ¿eh? No quiere decir que esté acertado. Ustedes investiguen a ver si encuentran otra cosa, pero yo por lo que he buscado hay mucha controversia porque es que usan los términos algunos indistintamente y se confunden. Pero no se maten. Lo importante es que comprendan que esto es algo donde nosotros estamos inmersos, ¿sí? Y que la mente no es el cerebro, sino que va más allá. Y que alrededor nuestro hay campos mentales. Por eso cuando yo, por ejemplo, pienso en Menganita, a las 2 o 3 horas Menganita me llama. Yo lo he comprobado millones de veces. Estoy mucho tiempo sintiendo X cosa y tal cosa sucede. Es que es increíble, pero es que funciona así porque por eso nosotros cuando constelamos lo que hacemos es limpiar el campo, equilibrarlo, para estar en sintonía con la vida. Si no, yo estoy atrapada en los movimientos sistémicos de los campos mórficos, de todo esto que lo hago como mi papá, lo hago como mi mamá, tengo el mismo miedo que tenía mi abuelita, todas estas cosas. Cuando nosotros nos ponemos en sintonía con la vida, por eso tenemos que tomar a los padres. Más a los padres es simbólico, entiéndase, es existencial, no emocional. Es que yo digo sí, y esa gratitud hacia la vida es la que me pone en sintonía. Por eso lo importante de una constelación es eso, y no toda la otra cosa que muestran por internet que le dan tanta importancia. Pero a la gente le gusta lo otro, porque es la película. La película está, ay sí, y es un drama. Es que justamente lo que tenemos que hacer es salir del drama, y es lo que más cuesta. Pero con entrenamiento y disciplina se logra, si es que quiero. Ahora, si quiero estar en la víctima y en el drama, puedo seguir ahí eternamente, ¿eh? Nadie me lo prohíbe. Por eso tiene que haber ese anhelo profundo. La alfombra es el todo, y yo soy un nudo de la alfombra. Pero necesito pertenecer a esa alfombra y tomar conciencia que yo soy como todos, pero al mismo tiempo no hacerlo como todos. No necesito seguir haciéndolo como todos, pero sí recordar que yo formo parte de eso. Por eso agradezco, si no me separaría de vuelta. Soy humilde porque pertenezco. Esto es como decir,
tomo conciencia de lo que soy y ahora porque tomé conciencia de lo que soy, entonces ahora yo digo, bueno, yo soy muy evolucionada y los otros pobres, mira, pobrecitos como sufren porque no se dan cuenta. Bueno, esa sería una mirada de separación. Una mirada de benevolencia, como dice Hellinger, o unitiva, es la mirada en la que digo que ellos, así como ellos, es que también yo. Por eso tenemos el yo como tú. Todas las frases que Hellinger tomó, es que las sacó de todas estas teorías. No es que lo inventó así, él tomó de muchas, muchas teorías para comprender cómo funcionamos. Por eso nosotros, el conocimiento que tenemos que tener como consteladores es el comprender cómo funcionamos realmente. Porque es cuando comprendemos eso, ahí sí podemos acceder al cliente, sin hundirnos en el dramatismo del otro, sin dejarnos arrastrar por ese campo mórfico, ¿no? Poder mantenernos en ese centro vacío, acompañar, pero sin meterme en ese campo, solamente con esa observación que nosotros hacemos constante, constante. Comprender que todos estamos conectados, ¿sí? Que cada uno depende del otro, pero en un sentido más amplio, como esta palabra que dice holoárquico, ¿sí? Que significa que lo inferior está en lo superior, pero no todo lo superior está en lo inferior. Entonces, acepto que para una pregunta puede haber muchas respuestas y que cada uno tiene potencial de descubrir sus propias verdades. Y que los que estaríamos viendo serían diferentes puntos de vista conectados. Por eso yo siempre digo que está bueno estar en acuerdo en estar en desacuerdo. Porque yo puedo estar de acuerdo en estar en desacuerdo con el otro. Es que estamos tan instruidos en que yo tengo que hacerlo como el otro, que es que no me doy cuenta que pertenecer y formar parte del todo no significa que yo lo tengo que hacer como el otro o pensar como el otro. Eso no tiene nada que ver. Cada uno es libre de pensar, sentir y hacer como le gusta. Y ese respeto hacia el otro, hacia su destino, es una comprensión muy grande, en la cual dejo de oponerme. Por eso el que deja de oponerse ama, porque el amor no se opone a nada. El que se opone está en el ego. El ego es el único que se opone, que dice, no, esto no es así, esto es diferente.